Hola chicos, ahora vamos a ver el corte el de lomo fino, los cortes de lomo fino correspondientes a las carnes de primera. Como nosotros vemos acá, tenemos un lomo fino. Bueno, este ya viene medio limpio, porque acá tenemos otro más pequeño que se le conoce con el nombre de cordón. Es una tira de carne, ¿sí? Que viene justo a este lado. Es la tira de carne, normalmente se lo desprende, sale una eh, tipo largo, ¿sí? Y eso nos sirve para ocupar para lo que vienen a ser bocaditos, mini filet mignon, etcétera, ¿sí? Cabe mencionar que esto es de lomo fino, ¿sí? En lo que viene a ser en Brasil principalmente le conocen como filet mignon a toda la pieza, ¿sí? Pero en Francia normalmente el filet mignon es un tipo de preparación, es un corte, ¿sí? Que ya lo vamos a mostrar más adelante. Cabe mencionar que la estructura es cabeza, cuerpo, cola. Y obviamente hay que visualizar que aquí va un cordón. Cabeza, cuerpo y cola. De este lomo fino hay diferentes cortes que salen normalmente, ¿no? De la cabeza, ¿sí? Como se puede ver aquí, nosotros sacamos chateaubriand, ¿sí? Es toda esta pieza asada a la parrilla, que también puede ser acompañado con una mantequilla Dimitri de Hotel, ¿sí? Que es una mantequilla boleada y pasada por perejil una vez que esto esté listo. De acá vamos a sacar medallones, ¿sí? Como se puede visualizar, que vienen a ser nuestros filet mignon. Pero estos medallones, para que tengan el nombre o adopten el nombre de filet mignon, tiene que ir al bardado, ¿sí? En esta ocasión vamos a ocupar tocino para el bardar. Después tenemos otros medallones que se les conoce con el nombre de tornedos. Esto de aquí lleva alrededor cebolla puerro. En vez de colocar el tocino, se coloca cebolla puerro. O si no, se le presenta sin esta. ¿Sí? También podemos sacar lo que vienen a ser medallones en el cual yo parta por el medio en corte mariposa, ¿sí? Y puede ir sacando pedazos alargados que les conoce con el nombre de mince. Y tenemos acá al final la cola en donde sale una preparación en donde son tiras de 6 centímetros, ¿sí? Tiras de 6 centímetros, ¿sí? E ir sacando. Se le, en esta preparación, perdón, en esta preparación se le conoce con el nombre de stroganoff, que es a base de crema y champiñones. Ojo con esto, si yo voy a hacer filet mignon, ¿sí? Filet mignon, yo voy a realizar filet mignon, ¿sí? Para un evento no necesariamente voy a sacar parte del cuerpo, solo el cuerpo y el resto desecho. Yo ocupo todo realmente. Aquí como nosotros vamos a ocupar todo, ya les voy a explicar más adelante cuando yo le dé la forma, ¿sí? Igual, si yo voy a ocupar para hacer el stroganoff, ¿sí? Ocuparé todo el lomo. Ojo con eso. Les había mencionado que aquí tenemos una grasa, ¿sí? Vamos a proceder a desollar, que significa quitar piel o grasa, ¿sí? Yo lo único que hago es introducir, ¿sí? Y voy haciéndolo hacia arriba. Y procedo a limpiar, ¿sí? Voy estirando y voy limpiando. Eso sí, hay que tener un cuchillo bien filo para poderlo trabajar. ¿Sí? Hago lo mismo, limpio. Recuerden que esta técnica significa desollar, ¿sí? Voy sacándola acá. Voy a proceder a limpiar por este lado, ¿sí? Hemos desollado. Recuerden que esto era la elastina, esta grasa de aquí. Si ustedes no limpian al lomo, ¿sí? Al rato de mandarle a la parrilla o cualquier cocción, van a tener, ¿sí? Esta grasa, esta fibrosidad dentro de su carne. Obviamente teniendo un producto que no es muy rico tenerlo en la boca, ¿no? Estarle masticando, ¿sí? Entonces he llegado justamente a la parte de la cabeza y procedo a tener aquí ya mi lomo limpio. Vemos acá, también tenemos un poco de grasa, podemos proceder a limpiar. Sacamos estos pedazos con mucho cuidado. Ya, y justamente aquí es lo que yo les quería mostrar, ¿no? Si
ustedes pueden ver esta grasita aquí. Si lo ven, esa como telita es el colágeno, ¿sí? Grasa que a temperatura se funde, se diluye, ¿sí? Provocando sabor y suavidad a nuestra carne. Entonces voy a proceder a cortar. Voy a sacar la cabeza, como les había mencionado. Para cortar, siempre van a tener este lado ustedes. Tienen que hacerlo hacia atrás, ¿sí? Y siguiendo esta línea es el del corte, ¿sí? Pues como pueden ver aquí tenemos lo que es el chateaubriand, la cabeza del lomo fino. Voy a proceder a cortar la cola. Y de acá voy a sacar los medallones, dependiendo del tamaño. Ojo con eso, no porque tú vendes 400 o un filet mignon tiene que ser de 400, tú lo debes vender a ese precio. Porque hay platos en donde se involucran dos tipos de carne, entonces no vas a mandar 400 gramos de solo lomo fino, ¿sí? Entonces tú vas manejándole el tamaño que quieras dar. Siempre cuando hayan cortes iguales, manéjate por dedos, ¿sí? De cuánto tú quieres. Primero corta uno de dos, pesa qué peso puede tener ese lomo y te vas manejando, te vas manejando, te vas manejando. Conforme va cayendo, obviamente, el peso es menor, entonces tienes que hacerle más ancho, ¿sí? Entonces voy a sacar aquí. Voy a sacar de todo el lomo medallones. ¿Sí? Entonces voy a dejar estos medallones acá. Y tengo aquí la cola que yo le separé. Ojo con esto. Yo voy a cortar abriéndolo tipo mariposa. Y voy a proceder a cortar siempre siguiendo las fibras de la carne. Ojo con eso. Las tiras para esa preparación que les mencioné que se llamaba stroganoff. ¿Sí? Entonces voy a dejarlo aquí. Voy a ponerlo a este lado. ¿Hecho? Entonces, para hacer el filet mignon o los medallones, ¿sí? De mi preparación, yo puedo colocarlo así, como lo hice. Y alrededor voy a proceder a albardar. Voy a colocar así, tocino alrededor, como se puede ver. ¿Sí? Con la ayuda de un hilo, yo voy a sujetar. Esta es una opción que les voy a dar, ¿no? La de un hilo. O también tenemos la otra opción que son los palillos. Pero aquí, ¿cuál es la cosa que tienen que estar pendientes? Nunca le metan del todo al palillo. ¿Sí? Ojo, porque en la cocción muchas veces ustedes no van a poder apreciar porque el pedazo normalmente tiende a ceder. Y como se endura, aunque no lo crean, va chupándole al palillo. Entonces, al momento que ustedes sirvan al cliente y no visualicen que lo armaron con esto, el cliente se va a topar justamente con ese pedazo de palillo que no es muy agradable hacerlo. Ahora, les voy a explicar cuál es la manera para trabajar, ¿sí? Unos medallones. Lo que yo voy a hacer para trabajar unos medallones es lo siguiente. Voy a tener una funda, ¿sí? Y abajo un limpión. Y le voy a colocar justo el corte que yo le acabé de realizar. ¿Sí ven? Pues lo que hago es generar una especie de torniquete. Así. Entonces yo le di la vuelta y voy a generar un torniquete, una presión. ¿Sí? Y con la ayuda de la mesa iré haciendo este movimiento. ¿Sí? Y sigo presionando. Sigo presionando. Pueden hacerlo con plástico film o con una funda para alimentos, obviamente limpia, ¿no? Yo lo estoy haciendo con funda porque me ayuda a aguantar más. Entonces voy a tener así.
Entonces lo que yo hago es retirar, ¿sí? Y tengo esta forma, como se puede ver. ¿En qué me ayuda realmente tener esta forma? Que yo puedo optimizar justamente el tocino, ¿sí? Porque en el otro ocupé un tocino más grande, en este voy a ocupar 1:2. Entonces me ayuda a optimizar. Y obviamente la presentación es totalmente distinta, ¿no? En este caso voy a poner solo un palillo aquí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay una diferencia muy grande en lo que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Entonces en tamaño optimizo el asunto del tocino porque saben que es alto de costo, ¿sí? Y realmente de una lonja me alcanzan para 2. Y obviamente la presentación. Entonces nuestro lomo prácticamente va a quedar de esta manera. Acá tengo para tornedos, recuerden que yo tengo que colocar cebolla, puerro alrededor. No pude conseguirlo realmente. ¿Sí? Voy a colocarle acá. Voy a poner aquí los cortes. Y voy a poner aquí la cabeza. Para que me entre en la tabla le saqué esos otros 2 piezas. Sí se puede visualizar. Cortes de lomo fino, cabeza, cuerpo, cola. Chateaubriand, filet mignon, igual que un filet mignon, tengo aquí un tornedo o medallón que puedo colocar cebolla puerro alrededor, igualito al tocino, ¿sí? Y tengo la cola que vienen a ser las tiras de 6 centímetros de largo para nuestra preparación que es el stroganoff. Bueno chicos, entonces ya hemos prácticamente ya terminado. Lo que aquí una recomendación siempre les hago. Si ustedes consiguen en algún lado carnes que no sea un supermercado, que no venga en un empaque al vacío o algo y siempre va a venir sucio el lomo, lo recomendable para almacenar es lo siguiente. Con un trapito y aceite procedemos a limpiar al lomo, ¿sí? No es recomendable almacenar, ¿sí? Piezas cortadas, como lo que yo hice aquí. Siempre es preferible almacenarlo, siempre es preferible almacenarlo la pieza entera. ¿Sí? Si nosotros obviamente tenemos un negocio en el cual necesitamos siempre tener el gramaje y listo y ir sacando de poco en poco, ahí sí lo porcionamos. Mi recomendación de siempre que yo les digo, las carnes normalmente no tienen o no se deberían lavar, ¿sí? No se las deberían lavar. ¿Por qué razón? Porque en la superficie de ellas, ¿sí? Nosotros tenemos una bacteria que se llama Escherichia coli. Están siempre en la superficie de las carnes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Si yo lo dejo, puedo que exista un problema con esta bacteria. Hay personas o profesionales que dicen que esta bacteria también al contacto con el agua es como que se activa, ¿sí? Pero ustedes deben de entender que antes de preparar, yo aconsejo lavar las carnes. Porque igual, o sea, si yo tengo un hueso o un pedazo de pulpa y pongo en una olla con agua para hacer una sopa, está teniendo un contacto con el agua. Entonces yo sugiero que para almacenar, limpieza del lomo entero, preferiblemente con todo y su grasa, y lo vamos a limpiar con un trapito y aceite. Al momento de utilizar ya para la cocción, siempre es preferible coger y lavar las carnes, ¿sí? Por el medio en que nosotros no sabemos cómo fueron manipuladas. Esa es la razón del por qué hay que lavar, ¿sí? Entonces, chicos, hemos terminado con los cortes de lomo y nos vemos para la próxima con los cortes de lomo de falda.